Historia 1, el pabellón del eco. Soy técnico de radiología. Llevo más de 20 años trabajando en hospitales, y aunque he visto cosas que no todos soportarían, hay una noche que jamás pude olvidar. Ocurrió en un hospital antiguo del sur, uno de esos lugares donde los pasillos parecen no tener fin y las paredes todavía conservan el color amarillento del tiempo. El hospital tenía dos salas, una moderna, construida en los años 70, y otra mucho más vieja, del siglo XIX, usada ahora solo en emergencias o cuando no quedaban camas libres. Aquel lugar tenía una energía pesada, como si los ecos de quienes murieron ahí siguieran rondando en silencio. Era una madrugada fría de invierno, pasadas las 2:15, cuando me pidieron que llevara el equipo portátil de rayos X al pabellón viejo. No me entusiasmaba, pero era parte del trabajo. Tomé el carrito, encendí las luces del pasillo, y empecé a avanzar. El sonido de las ruedas chirriando contra el suelo de madera era lo único que se escuchaba. Hasta que, de pronto, otro sonido se unió al mío. Pasos. Pasos firmes, medidos, que coincidían exactamente con el ritmo de los míos. Me detuve, y el sonido cesó. Di 2 pasos más, y volvió a escucharse. Era como si alguien caminara justo detrás de mí. Giré lentamente, esperando ver a un enfermero, tal vez un guardia, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, y el aire helado me golpeó la cara con una corriente tan gélida que me hizo temblar. Intenté convencerme de que era el eco, pero conocía ese lugar lo suficiente para saber que allí no había eco. El suelo era de madera vieja, irregular, que absorbía el sonido. Seguí caminando, esta vez más rápido, y los pasos también se aceleraron. A cada metro que avanzaba, el sonido se acercaba un poco más, como si quien fuera, estuviera a punto de alcanzarme. Crucé la puerta hacia el ala moderna del hospital. En ese instante, el ruido desapareció. De golpe, solo silencio. Ni un crujido, ni una respiración. Al día siguiente, conté lo sucedido a un colega. Se rió, pero decidió revisar las lecturas de los sensores de movimiento que el hospital había instalado hace poco en los pasillos viejos. A la misma hora en que estuve allí, los sensores marcaron actividad humana, justo detrás de donde me encontraba. Pero las cámaras térmicas no registraron calor corporal. Semanas después, una enfermera me dijo algo que nunca pude olvidar. ¿Sabes qué era ese pabellón antes de la remodelación?, me preguntó. Le dije que no. Era el área de aislamiento para pacientes con tuberculosis. Los que entraban ahí, casi nunca salían. Desde entonces, cada vez que me toca pasar por ese corredor, avanzo sin detenerme. Porque siento que, si me vuelvo, tal vez vea quien camina conmigo. Y no sé si tendría fuerzas para seguir después de eso. Historia 2, el hombre con la bolsa. Soy enfermera desde hace 17 años, y aunque he presenciado muertes, partos y tragedias, jamás pensé que algo no humano pudiera afectarme tanto. Trabajo en un hospital antiguo de Londres, construido parcialmente durante la Segunda Guerra Mundial. En los archivos dicen que antes fue un refugio para heridos del frente. Era una noche helada de enero. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, la hora en que hasta las máquinas parecen quedarse dormidas. De pronto, un grito rompió el silencio desde la habitación 22. «Hay alguien aquí. Hay un hombre con una bolsa en la cabeza». Corrí. La paciente, una anciana con neumonía, estaba sentada en la cama, pálida, mirando hacia la esquina. No había nadie. Encendí todas las luces. La mujer seguía temblando. «Estaba ahí», me dijo con voz entrecortada, al lado del monitor. No podía ver su cara. Tenía algo sobre la cabeza, una bolsa o una tela negra. Intenté calmarla, pero de pronto, las puertas dobles del pasillo se abrieron solas, con un chirrido largo. Levanté la vista y vi algo que me heló la sangre. Una sombra alargada cruzó lentamente el umbral y desapareció en la oscuridad. No escuché pasos. Solo ese silencio espeso que deja el miedo cuando paraliza el cuerpo. Llamé a seguridad. Nadie apareció en las cámaras. Ni siquiera movimiento. Pero el sensor registró el paso de una silueta humana, justo en ese instante. Días después,
uno de los camilleros más viejos del hospital me contó lo que muchos prefieren callar. Durante la guerra, un grupo de soldados heridos quedó atrapado en el sótano del edificio tras un bombardeo. El humo era tan denso que les cubrieron el rostro con sacos para poder respirar. Solo uno sobrevivió. El resto murió asfixiado esperando rescate. Desde entonces, algunos pacientes aseguran ver a un hombre con una bolsa negra sobre la cabeza, de pie junto a sus camas, observándolos. Nadie sabe si busca ayuda, o si solo repite el último momento de su muerte, una y otra vez, en los pasillos donde el aire aún conserva el eco de los que sufrieron. Yo lo vi solo una vez más. Semanas después, caminando hacia el final del turno, sentí una presencia detrás de mí. Giré, y las luces del pasillo parpadearon. Por un instante, juraría que había una silueta alta, inmóvil, mirándome. Cuando las luces volvieron, no había nadie. Pero el olor del polvo quemado permaneció. Y desde entonces, nunca más paso sola por ese corredor. Historia 3. El globo rojo. Soy celador en un hospital infantil. Llevo más de 10 años aquí, y aunque he visto cosas que muchos no creerían, hay una que aún me cuesta explicar. Todo empezó una noche de turno doble, un domingo en que la tormenta hacía vibrar las ventanas del edificio. Estaba solo en el pasillo del tercer piso, el ala pediátrica que habían cerrado hace años. Nadie debía estar ahí, pero a veces subía a revisar por si algún estudiante se perdía o algún paciente curioso se escapaba. Esa noche, cuando subí, el pasillo estaba en penumbra. Solo una luz parpadeaba al fondo, y el eco de mis pasos retumbaba en el suelo encerado. De pronto, algo llamó mi atención, un globo rojo flotaba frente a una de las puertas. No había corriente de aire, y aún así, el globo se movía, como si respirara. Me quedé quieto unos segundos, intentando entender cómo había llegado allí. En ese piso ya no había pacientes desde hacía casi 8 años. Recordé que antes, ese ala albergaba niños con enfermedades terminales. Muchos no salían con vida. Di un paso hacia el globo, y entonces lo escuché, una risa infantil. Ligera, dulce, pero lejana. No venía del pasillo, venía del intercomunicador de la pared, que llevaba años desconectado. La estática crepitó y entrecortó la voz, como si un niño dijera algo que no lograba entender. Me acerqué al intercomunicador. ¿Hola?, pregunté. El sonido cesó. El globo, mientras tanto, se desplazó lentamente hacia mí. No flotaba al azar, parecía moverse con intención. Llevaba una cuerda blanca que se arrastraba por el suelo. En la cuerda, algo estaba escrito: no lo dejes solo. Retrocedí, sintiendo como el aire del pasillo se volvía más frío. Las luces del techo comenzaron a parpadear una a una, en dirección contraria a donde yo estaba. Fue entonces cuando lo vi, la puerta al final del pasillo estaba entreabierta, y dentro se veía la tenue silueta de una camita infantil, con una forma pequeña acostada en ella. El corazón me golpeaba el pecho. No sabía si acercarme o correr. Pero algo en mí, no sé si fue el miedo o la curiosidad, me empujó a entrar. El olor a desinfectante viejo y papel húmedo me llenó la nariz. La camita estaba cubierta con una sábana amarillenta, y sobre la almohada había una figura hecha con vendas, como si un niño hubiera intentado construir su propio muñeco. En el suelo, junto a la cama, había muchos globos rojos desinflados, algunos pegados al polvo, otros recién inflados. Y entonces escuché una voz detrás de mí, clara y cercana. «Gracias por venir». Me giré, pero no había nadie. Solo el globo, el mismo que me había seguido, ahora reposando en la cama. La cuerda blanca volvió a moverse sola y, con lentitud, se enredó alrededor de la figura de vendas, como si la estuviera abrazando. Intenté salir, pero la puerta se cerró de golpe. Golpeé con el puño, grité, pero el ruido de la tormenta afuera lo cubría todo. En la pared, el intercomunicador volvió a encenderse, esta vez con una voz distinta, más débil, como la de un niño que apenas podía respirar. «Ya no tengo miedo». La puerta se abrió sola. Salí corriendo, y el globo quedó detrás de mí. Al día siguiente, cuando volví al turno, pedí revisar los registros antiguos del piso. Encontré el nombre de un niño que había muerto allí, Mateo, 7 años, leucemia. Su habitación era la 305.
La misma donde vi el globo. Lo más escalofriante fue cuando revisé el inventario. Junto a sus pertenencias personales se anotaba un detalle curioso. Se entrega a la familia un globo rojo que el paciente sostenía al momento del fallecimiento. Desde esa noche, cada aniversario de su muerte, los guardias reportan lo mismo, un globo rojo flotando solo frente a la puerta 305. Y cuando alguien intenta tocarlo, la cuerda se suelta, como si alguien invisible la soltara lentamente. Dicen que los hospitales están llenos de fantasmas, pero no todos buscan asustar. Algunos solo quieren ser recordados. Historias como la del globo rojo nos recuerdan que, en lugares donde la vida y la muerte se cruzan cada día, el alma no siempre sabe a dónde ir. Y si alguna vez ves un globo rojo en un pasillo vacío, no lo sigas, porque puede que alguien del otro lado siga esperando que le cumplas una promesa.